Recording user one. ¿Se está viendo? Sí. Listo. Sí, Dani, sí se ve. Listo, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las epístolas o cartas a Timoteo. Vamos a empezar por la primera y ya miramos pues si logramos dar las dos el día de hoy. Entonces, en primera parte, la primera epístola de Timoteo, su autor es el apóstol Pablo. El tema de esta epístola o esta carta es la remoción de falsas doctrinas, la preservación del culto público y del liderazgo apropiado en la iglesia. Se estima que la fecha de esta epístola se escribió alrededor del año 64 después de Cristo en Roma o Macedonia. Dicen que posiblemente pudo ser en Filipos, tal vez un poco antes de, de la última prisión de Pablo en Roma. Ahora, el trasfondo de esta carta o de ambas cartas, teniendo en cuenta también ya después que ya se habló un poco de la de Tito, que es que primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito, estas dos cartas o epístolas son también conocidas como cartas pastorales, que la de Timoteo, Pablo la escribe en Éfeso, o se da más bien en Éfeso, y a Tito en Creta. Y ambas cartas o ambas epístolas hablan respecto al cuidado pastoral de las iglesias. Algunos críticos han dicho o han argumentado que Pablo sea el autor de estas cartas, pues dicen, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero no sabemos, nosotros decimos que sí, pues la iglesia primitiva las colocó entre las cartas auténticas de Pablo. Ahora, Pablo escribió Primera de Timoteo después de los acontecimientos relatados al final de Hechos. El primer encarcelamiento de Pablo en Roma, al parecer, terminó en su liberación. Poco después, según Clemente de Roma y el canon Muratori, Pablo fue desde Roma hasta el oeste, hasta España, y allí cumplió pues su ministerio, el que había pues deseado por mucho tiempo. Y según información de todas estas cartas pastorales, Pablo regresó luego a la región del mar Ageo para seguir con la evangelización. Durante todo ese tiempo, Pablo comisionó o estuvo junto a Timoteo, siendo Timoteo un representante apostólico de Pablo en Éfeso. Ya después lo es Tito, pero en Creta. Pablo también escribe esta primera carta a Timoteo desde Macedonia y poco tiempo después escribe la de Tito. Después Pablo volvió a estar preso en Roma durante ese tiempo él escribe la segunda carta a Timoteo poco antes de su martirio o poco antes de su muerte. Ahora, esta carta tiene tres propósitos. El primero es exhortar a Timoteo acerca de su vida y su ministerio. El segundo, instar a Timoteo a defender la pureza del Evangelio y sus altos principios de la corrupción de los padres maestros. Y por último, dar a Timoteo instrucciones respecto a varios asuntos y problemas eclesiales de Éfeso. ¿Todo bien hasta aquí? Bien, bien, clarito. Listo. Ahora, la visión panorámica o
o el eje de esta carta es que una de las principales preocupaciones que tiene Pablo y que comunicó a su ayudante, que era Timoteo, es que era que Timoteo contendiera seriamente por la fe y refutara las falsas enseñanzas que estaban diluyendo el poder salvador del Evangelio. Pablo también instruye a Timoteo sobre los requisitos espirituales y de carácter de los dirigentes de la Iglesia del Señor y proporciona un cuadro compuesto de las clases de personas que pueden llegar a ser diligentes espirituales de la Iglesia. Asimismo, Pablo instruye a Timoteo sobre las relaciones con los diversos grupos dentro de la iglesia, como las mujeres, las viudas, ancianos, jóvenes, supervisores, esclavos, también falsos maestros e incluso las personas ricas. Pablo le da a Timoteo 5 instrucciones claras que él debe cumplir. Y en esta carta, Pablo manifiesta su afecto a Timoteo, que se convirtió en su hijo en la fe, y establece una norma excelente de piedad para la vida de Timoteo y de la iglesia. Ahora, esta carta tiene 4 características especiales. La primera es que se dirige directamente a Timoteo. Esta carta es muy personal y está escrita con un profundo sentimiento y emoción. La segunda es que junto a Segunda de Timoteo subraya más que ninguna otra carta la responsabilidad pastoral de guardar el evangelio puro y libre de falsas enseñanzas que podría debilitar el poder salvador del evangelio. Tercero, recalca el supremo valor del evangelio, la influencia demoníaca que causa su corrupción, el llamamiento santo de la iglesia y los requisitos de excelencia que Dios exige a sus dirigentes. Y por último, proporciona las instrucciones más específicas del Nuevo Testamento sobre la relación de vida del pastor con los grupos sociales de la iglesia según la edad y el sexo. Ahora sí, entrando más a fondo a esta carta, digamos que el versículo clave de la carta se encuentra en Timoteo 3:15, que dice: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, comprendiendo que el comportamiento se basa en lo que se cree. Pablo recalca la sana doctrina. Tanto Timoteo como Tito recibieron instrucciones explícitas para el pastoreo de las ovejas, para cuidar a las iglesias una vez que Pablo ya no estuviese, cosa que sabía que iba a ocurrir pronto. Eso se ve más adelante en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8. Por lo cual a Timoteo se le había encargado el gobierno y supervisión de la iglesia de Éfeso. Ahora, debido a que Timoteo era aún un hombre joven, se puede esperar encontrar en los escritos que Pablo le dirigió sugerencias valiosas para otros jóvenes que viven la vida cristiana, y nuestra expectativa se cumple en ese sentido, pero también se encuentran sugerencias útiles para los que tienen aún más años. Ahora, en esta época de educación moderna viene bien ofrecer a los jóvenes un respaldo a la fe de sus padres y advertirles de los peligros de la falsa llamada ciencia. También conviene instarlos a que peleen la buena batalla de la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia. Hay que también entender que estas cartas, como dije al principio, Pablo es aquí ya un poco más personal, porque se las estaba dedicando a Timoteo, que Pablo mismo lo consideraba su propio hijo, por más que no fuera su hijo biológico, como fue quien lo instruyó, esto más que todo tipo Elías con Eliseo. Entonces Pablo estuvo muy ahí al pendiente de Timoteo y lo instruyó. Timoteo lo acompañó a viajes. Entonces esta carta ya al ser más como de un padre a un hijo,
Pablo le da muchos consejos a Timoteo, más que todo aún por su edad joven, acerca de muchas cosas de la vida cotidiana y aún más de un manejo de una iglesia. Es por eso que esta carta para los jóvenes tiene, digamos, un poco más de peso porque es algo que a nosotros como jóvenes nos sirve en nuestro día a día, pero también para las personas que ya no son tan jóvenes, aún encuentran consejos útiles que Pablo le da desde su experiencia a Timoteo para el futuro. Eh, Asimismo, para Timoteo era un verdadero honor el que pudiese disfrutar de la amistad del apóstol Pablo. Él era uno de los propios convertidos de Pablo y este lo menciona, como ya dije, su hijo amado y fiel al Señor, eso lo menciona en 1 Corintios 4:17. Fue durante los días cruciales de la adolescencia de Timoteo que Pablo visitó Listra, cuando el pueblo intentó primeramente adorar al apóstol y luego quitarle la vida. Pues como sabemos todos, Pablo, él en algunos lugares lo recibían bien y ya después querían matarlo porque la gente pensaba que él blasfemaba o que era un falso profeta y todo este cuento. Asimismo, después de pues, que pasa todo esto, querían quitarle la vida y todo. Pablo hace milagros y todo. No oigo nada, soy yo. Se quedó sin. Yo tampoco Nada oigo más nada. un momento, por favor. Dani, ¿pasó algo? Aló, 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 aló. No se escucha, no se escuchan nada. Sí, es que se detuvo, estoy averiguando qué pasó. Ok. Deme un momentico que estoy averiguando.
Bueno, miren, estamos solucionando. Lo que pasa es que Daniela tuvo hoy un proceso odontológico y llegó fue no hace mucho. Entonces ella dijo, no, igual vamos a dar la clase y todo, pero ella está con la abuelita y acabo de llamar a la pastora Rocío y me dice que es que se detuvo porque tiene mucho dolor y está caliente. Entonces, vamos a ver si de pronto la pastora Rocío puede continuar, porque yo le había dicho que suspendiéramos, porque obviamente fue mucho maltrato. Estaba desde las 2:30 hasta las 6 y algo con el tratamiento, pero ella no quería que pasáramos la clase porque ya se había pospuesto. Pero está ahora con mucho dolor, entonces esperemos que me definan, si no, pues tendríamos que suspenderla, porque no puede hablar, le duele mucho ahora. Entonces, denos 5 minutos, por favor. ¿Sí me escucharon? Sí. Claro, pastora, y Claro, entendemos la situación. claro, Sí. claro, Ok. la estamos escuchando, estamos escuchando. Ok, entonces déjenme que la pastora Rocío me defina un momento. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la Sí, escuchamos, la estamos escuchando. Listo, bueno, quedamos en que fueron días cruciales de la adolescencia de Timoteo, que Pablo visitó Listra, cuando el pueblo intentó primeramente adorar al apóstol y luego quitarle la vida. Como habrá escuchado Timoteo, el evangelio predicado por Pablo, ¿cómo lo escuchó? Lo vio sanar al paralítico, lo oyó cuando apareció ante la multitud y luego vio cuando lo apedrearon y lo abandonaron creyéndolo muerto. Pero después Pablo se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Entre los conversos más entusiastas de dicha ciudad se contaban Eunice y su hijo Timoteo. Esta es una historia hermosísima. Cuando Pablo volvió a Listra durante su segundo viaje misionero, se llevó a Timoteo como compañero. Luego de muchos años de preparación con este poderoso hombre de Dios, Timoteo quedó a cargo de la importante iglesia en Éfeso. Esto hizo que el tímido joven se viera enfrentado a serios problemas. Pensar lo que habrá sido para ese joven sin experiencia, quedar a cargo de una iglesia grande en lugar del propio Pablo, en ese hombre que la había fundado. ¿Cómo se sentiría Timoteo? Es posible que haya experimentado que era indigno. ¿Cómo se habrá apoyado en el apóstol en busca de consejo y dirección? Es cuando quedamos como líderes a cargo de gente que estamos preparando para el servicio, como lo que estamos haciendo aquí ahora. Cuando Timoteo actuaba de pastor en Éfeso, Pablo escribió sus 2 cartas a Timoteo como cartas de instrucción y orientación para Timoteo, por cierto, pero también como manual para pastores cristianos en todas las épocas. Pablo instruyó a Timoteo para que tratase severamente a los falsos maestros, para que dirigiese el culto público, eligiese las autoridades de la iglesia y que trabajase con todos los elementos que había en ella. Pero más importante que todo esto es que debía vivir una vida que fuera ejemplo para todos. A Timoteo le tocó una tarea difícil, pues Pablo había ganado una gran multitud de personas para Cristo durante su estadía en Éfeso. En los años sucesivos, el número de los convertidos aumentó notablemente, marcadamente.
En el curso de los 50 años siguientes, tantos no cristianos se volvieron a Cristo que sus templos paganos quedaron casi abandonados. Fue tal la magnitud de este progreso que los templos estaban quedando abandonados. ¡Ay, Señor! Así tenemos que aprender nosotros de Timoteo, de Pablo, para de verdad ganarnos las almas para Cristo. Una de las cosas a recordar en cuanto a esta época de la iglesia primitiva es que no habían edificios eclesiásticos. Los grupos de creyentes se reunían en las casas, como ahora en la pandemia. ¿Sí se dan cuenta? No se edificaron iglesias hasta unos 200 años después de los 2 días de Pablo y no antes de que Constantino terminase con la persecución de los cristianos. Esto significaba que habría entonces cientos de congregaciones pequeñas, cada uno con su pastor. A estos pastores se les llamaba ancianos, según lo que dice Hechos 20:17. En estas cartas a Timoteo se le llama obispo. En el capítulo 3, versículo 1. La obra de Timoteo estaba en relación con dicho pastores. Tengamos presente que no había seminarios para la preparación de líderes, que no existía esto que estamos viendo hoy. Pablo tenía que formar a los colaboradores él mismo. Pero a pesar de la falta de edificios y de seminarios teológicos, y también a pesar de las continuas persecuciones, la iglesia creció increíblemente. De verdad que esto es para que nosotros oremos esta enseñanza. Dios mío, como pastora me dice mucho, Señor, ¿qué pasa con nosotros? Que nuestras congregaciones no se fortalecen y no crecen tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Advertencia contra las enseñanzas falsas. 1 Timoteo 1. Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Resulta claro que el muchacho fue conducido a los pies de Cristo por Pablo. Es ejemplo del que acepta a Cristo en adolescencia, porque se había criado en un hogar donde se enseñaba las Escrituras. Este es el tipo de experiencia cristiana que debemos recalcar en el día de hoy. No solo como posible, sino como la que debería ser la experiencia normal. Enseñar las Escrituras de una manera real, firme y constante. No ha habido nunca un momento en la historia cuando la iglesia se ha visto libre de los falsos maestros que presentan doctrinas nuevas y extrañas. Y que en el libro de Judas, en esa epístola, cuando la estudiemos, nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos advierte de estas falsas doctrinas y de los falsos maestros, cómo podemos identificarlos, sobre todo en estos tiempos difíciles y de mucho cuidado. Resulta difíciles de combatir porque basan sus enseñanzas en parte de la palabra de Dios y no usan bien ni interpretan bien dicha palabra en su conjunto. Lo que la iglesia necesita hoy es instrucción en torno a las doctrinas fundamentales. En contraposición con la enseñanza de la ley y las fábulas interminables, Pablo coloca el glorioso evangelio del Dios bendito. Por tanto, Timoteo tiene que salvaguardar a las iglesias de cualquier otra doctrina, que es lo que Dios nos está pidiendo en estos momentos también. Pablo advierte a Timoteo que debe mantener la fe y buena conciencia, porque ellos salvan a los hombres de naufragar espiritualmente. Es emocionante ver cuando el barco suelta las amarras y se lanza al mar.
pero también es solemne si se considera las muchas tormentas que puede tener que enfrentar en alta mar. Si esto es así con el barco, ¿cuánto más lo será con el cristiano que se inicia en el crucero de la vida? Pablo habla claramente acerca de algunos que, habiendo abandonado la fe y la buena conciencia, han provocado un naufragio espiritual. Tremenda verdad. Pablo habla claramente acerca de algunos que, habiendo abandonado la fe y la buena conciencia, han provocado un naufragio espiritual. Tercer punto. El peligro de la inconsecuencia. Ya en la iglesia del primer siglo, Pablo tuvo que advertir a Timoteo acerca de esa enseñanza errada que es muy semejante a la falsa doctrina del siglo XX. Pablo les había anticipado cuando salió de Éfeso 7 años antes que crueles lobos harían estragos en el redil. Lo vamos a encontrar en Hechos 20 del 29 al 30. Ya estaba en medio de ellos en pleno, lo cual representaba para Timoteo el peor problema de los que había tenido que enfrentar. Lo que Pablo le encomendó a Timoteo incluía más que la preservación de la sana doctrina. Quería que fuesen sanos en su vida también. Pablo se daba cuenta de que es posible creer toda la palabra de Dios y no obstante vivir una vida muy alejada de la verdad. Es muy triste cuando la vida de uno y lo que uno cree se encuentran en polos extremos. Y esto es en lo que ha insistido hoy algunos pastores, en que seamos coherentes entre lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo. Mire cómo viene esa lucha desde hace tanto tiempo. Pablo desea que Timoteo viva una vida que ensalce lo que predica. Lo desafía a ser un buen soldado de Jesucristo. A Timoteo se le encarga militar la buena milicia en el capítulo 1, versículo 18. Es lo que se dice hacedores de la palabra, practicando una vida que guarde coherencia con lo que se predica. Pablo declara humildemente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y me llama la atención porque esto tiene que ver con que nosotros, como gente de Dios, mostremos nuestra vulnerabilidad, porque eso nos hace ser gente reales, personas reales, que estamos necesitando a todo momento y en todo tiempo ser transformados por Cristo. La razón de que muchas personas en el día de hoy no tengan conciencia de pecado está en que se encuentran lejos de Cristo. Con solo estar en la presencia de Cristo nos sentimos condenados. Pablo no se daba cuenta de lo pecador que era hasta que estuvo frente a frente con su Señor y Salvador. Consideraba que su conversión milagrosa tenía como objetivo constituir un ejemplo de cómo Dios puede salvar y utilizar al peor de los pecadores. Recordemos, de lo más vil y menospreciado es lo que escoge el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen demasiado sabios. Cuarto punto, directivas para la iglesia. La iglesia tiene una vocación muy grande. No hemos sido llamados únicamente a predicarle a los hombres a que se vuelvan a Dios, sino a interceder por los hombres ante Dios. Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que estén en eminencia. Capítulo 2, versículo del 1 al 2.
Pablo nos dice que tenemos que orar por los gobernantes, ya sean buenos o malos. Es nuestro deber hacerlo. Recordemos al orar que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando levantamos la mirada al cielo, recordamos que Dios nos ha condenado a causa de nuestro pecado. Pero allí mismo vemos a Jesús a la diestra del trono en las alturas, con las manos heridas en alto y los pies y el costado traspasados, rogando tanto por nosotros. Y es que fue el mismo Señor antes de ser crucificado, cómo oraba por nosotros. Cómo le pedía al Padre que nos guardara a nosotros. Porque esa es la muestra de su mayor amor, sacrificio en la cruz por nosotros. Finalmente, que todo el que ora sea limpio en su conducta y puro de carácter. Elevemos manos santas cuando oramos. Esto quiere decir que no debemos llenar nuestra vida de placeres indignos, a cosas innecesarias que absorban, sino acudir al Señor con un corazón que ha sido purificado, tal como lo establece 1 de Juan 1:9. Quinto punto, autoridades de la iglesia. Si la iglesia ha de cumplir su misión de proclamar el evangelio y orar por nosotros, pues entonces tiene que estar bien gobernada y tiene que saber la razón exacta por la cual existe. Se describen dos clases de autoridades para dirigir la iglesia: los obispos y los diáconos. Pablo bosqueja los requisitos que deben llenar ambos grupos. Después de haber señalado la excelencia del cargo de obispo o pastor, Pablo indica los requisitos que debe llenar la vida del pastor. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 11. Analicemos que el pastor tiene que ser una persona equilibrada, un hombre de carácter intachable, que no debe tener más de una mujer mientras está viva, que no debe ser pendenciero, no avariento. Tiene que ser un buen enseñador y debe tener la habilidad necesaria para lograr que sus hijos lo obedezcan. No debe ser un recién convertido o carente de preparación, no sea que se vuelva orgulloso. Debe tener una buena reputación entre los hombres. Es importante que la iglesia cuente con un buen liderazgo. Los pastores buenos llevan adelante la iglesia. Y quiero aquí que nos detengamos un poquito en esto de ser una persona equilibrada. ¿Cómo obtener el equilibrio como hijos de Dios? ¿Cómo obtener ese equilibrio? Y mire dónde nace el equilibrio para un ser humano. Cuando tiene sentido de responsabilidad, cuando conoce ese significado y lo vive, tal como lo dice Efesios 5:15. Y segunda de Pedro 3:17 también nos dice: no dejen que los errores de personas malvadas los guíen por caminos equivocados y los hagan perder el equilibrio. Fíjese que en un campeonato de Olimpiadas de verano hay una práctica de un deporte que se llama pentatlón y que tiene que ver con 5 disciplinas del deporte, y el atleta no puede ganarse una sola, debe ganarse las 5 disciplinas. Y en el Señor estamos en las mismas condiciones, tenemos que practicar esta pentatlón, que es dejar que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida, y para ello tenemos que ser personas
equilibradas, con sentido de responsabilidad, que lo encomendado, así como Pablo le encomendaba a Timoteo cosas, esto incluía que él fuera perseverante en la doctrina, que seamos gente sana en nuestra vida, para que rindamos buenas cuentas al Señor y en la misión que Él haya puesto a cargo. Después de haber señalado la excelencia del cargo del obispo, de pastor, Pablo indica los requisitos que debe llenar la vida de un pastor. Analicemos que el pastor tiene que ser una persona, vuelvo y te digo, equilibrada. Los diáconos deben tener las mismas cualidades morales que los ancianos o pastores. Los pastores no pueden ser gente recién convertida, porque se puede volver orgulloso. Deben tener una buena reputación entre los hombres. Es importante que la iglesia cuente con un buen liderazgo. Los diáconos tienen que ser personas con cualidades morales. Este cargo, que pareciera como que fuera de menor categoría, por decirlo algo así, es diferente. Ambas funciones deben considerarse complementarias entre sí. El diácono debe ser elegido con el mismo cuidado. No puede elegirse por designación inspirada por el mismo pastor. No, señor, tiene que venir dirigida por el Padre Celestial. Pablo nos muestra lo importante que es la conducta cristiana. El comportamiento eclesiástico adecuado constituye actualmente un arte perdido en buena medida. El comportamiento hace una diferencia muy grande porque el comportamiento revela el carácter. Lo que somos habla tan fuerte que los hombres no pueden oír lo que decimos. Y eso que pensamos, eso somos. Por eso hay que escuchar a la gente, saber qué piensa, para nosotros conocer a la persona. Sexto punto, la iglesia. Pablo proporciona una hermosa descripción de la iglesia y menciona su propósito. Indica cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Capítulo 3, versículo 15. La iglesia exhibe toda la doctrina a la vista de todos los hombres. Ella es la única institución terrenal a la que Cristo encomendó la predicación del evangelio. Punto 7. Directivas para el pastor. 1 Timoteo 4:6. Mire lo primero. Debemos llevar una vida piadosa. La piedad para todo aprovecha. Capítulo 4, versículo 8. La religión apela el sentido común. Dios dice que rinde frutos provechosos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Pablo, después de hacer las cuentas, encontró que lo que consideraba ganancia en realidad era pérdida. ¿Rinde invertir en la vida cristiana? ¿Rinde desde el punto de vista de la vida presente? Dios dice que sí. Pablo le dice al joven ministro y a todos los que son ministros de su iglesia: no penséis únicamente en el sentido físico, es decir, sobre cómo podéis agradar al cuerpo. Todo el mundo piensa en función de diversión o de hacer cosas, sobre todo las cosas que nos apasionan. El cuerpo tiene que ser alimentado, vestido, requiere distracción o entretenimiento y hay que halagarlo. El ejercicio corporal es provechoso para algunas cosas, dice Pablo, pero la piedad es provechosa tanto para esta vida como para la venidera. Entonces, comencemos a vivir para la eternidad.
Y ya saben que en este seminario nos quede bien claro que la eternidad se inicia aquí en la tierra. Dice la palabra que la eternidad se inicia desde que empezamos a conocer al Padre Celestial. O sea que aquí en la tierra, mis amados, estamos en entrenamiento espiritual. Y ahora más ligero, con esta pandemia que no sabemos en el momento, ni la hora, ni el día, preparados como buenos soldados de Jesucristo para lo que Dios tenga que hacer con nosotros. Seamos ejemplo tanto en la palabra como en hechos, en amor, en fe y pureza. Imprimamos convicción en todo y ganemos el respeto de los demás. Para lograr esto, prestemos mucha atención a lo que leemos, a lo que predicamos y a lo que enseñamos. La mejor forma de combatir cualquier error es reiterando las sencillas verdades del Evangelio. La Biblia misma se encargará de convencer con todo que le demos oportunidad. Ocúpate en ellas. Para tener éxito en el ministerio, el hombre debe dedicarle lo mejor de sus energías. ¿Sabes qué te recomiendo, hermano? Que tengas un diario espiritual, que cada día escribas y te evalúes, te examines cada día cómo fue tu comportamiento en el día, qué cosas ahí descubres al escribirla, porque lo que escribimos no se nos olvida, qué cosas o qué actitudes estuvieron mal para que podamos pedirle al Señor dirección, y esa dirección que Dios te dé la vuelvas a escribir, porque tenemos que ser ejemplo tanto en palabras como en hechos de amor, en fe y pureza. Tiene vital importancia la forma en que el ministro trata a su rebaño. Debe tratar a cada uno en forma sabia y justa. Hay que cuidar a las viudas, a los ancianos, hay que darles honra porque son dignos de sostén, pero si son culpables de algo tienen que ser reprendidos incluso en público, a fin de que los demás tomen nota, pero recordando que el Señor no nos llama a nosotros a exhibir a nadie, que debemos tener incluso hasta testigos de las situaciones y llamar a la persona primero aparte para hablarle y mostrarle lo que está haciendo, llevarlo a que tome conciencia de eso. Y si ya con testigos y todo no, entonces ahí sí públicamente hacerlo. Pablo tiene presente a los siervos que eran cristianos. A ellos también hay que enseñarlos. Los que sirven a amos incrédulos tienen que hacer que su servicio constituya un testimonio para ellos. Los que sirven a amos cristianos no deben aprovecharse de dicha circunstancia en razón del vínculo espiritual. El amor debe hacernos servir mejor. Esto va para nosotros que, por ejemplo, el que trabaja siendo creyente, pero su jefe es un incrédulo, tiene que hacer que su servicio constituya un testimonio para ese que le llamamos inconverso. Y cuando estamos trabajando entonces con un jefe que sí es cristiano, no te aproveches de esa circunstancia. Ah, que porque mi jefe es cristiano, te vas a llegar tarde, no vas a cumplir. No, señor, porque el amor nos debe hacer servir de la mejor manera. Eso se llama servir con eficiencia, siendo productivo. Pelea la buena batalla de la fe, nos dice Pablo también, capítulo 6, versículo 12. Cristo apela a lo heroico en el hombre o la mujer. La vida cristiana no es algo que se puede encarar livianamente. Para ser conquistadores tenemos que luchar, pero es una buena batalla. Ay Dios, y esto está lleno todos los días de estas luchas permanentes. Pero tú tienes espíritu de conquistador, por eso estás en este seminario. Segunda de Timoteo, autor
apóstol Pablo. Tema: la dedicación al ministerio, resistiendo firmemente. Posiblemente fechas años 66-67 después de Cristo. ¿Cuál es el trasfondo de esta segunda de Timoteo? Esta es la última carta de Pablo. Se escribió cuando el emperador Nerón trataba de detener la propagación de la fe cristiana en Roma mediante una severa persecución de los creyentes. Pablo volvió a ser prisionero de emperador en Roma. Sufría privaciones como si fuera un delincuente común, abandonado por muchos de sus amigos y conscientes de que su ministerio había terminado y se acercaba a su muerte. Pablo escribe a Timoteo y le dice: querido hijo, ay, qué tierno, y colaborador fiel. Su cercanía a Timoteo y confianza en él se ven en que se aparecen juntos como remitentes en 6 cartas en la presencia de Timoteo con Pablo durante su primer encarcelamiento y en las 2 cartas que Pablo le dirigió. Ante la ejecución inminente, Pablo le pide 2 veces a Timoteo que se reúna con él en Roma nuevamente. Timoteo estaba todavía en Éfeso cuando Pablo le escribió esa segunda carta. ¿Cuál es el propósito de esta segunda carta? Consciente de que Timoteo era tímido y se enfrentaba al sufrimiento, y percatándose de la posibilidad de una severa persecución desde fuera de la iglesia y de falsos maestros dentro de ella, Pablo exhorta a Timoteo a proteger el evangelio, predicar la palabra, soportar el sufrimiento y cumplir su encargo. Vamos a ver la visión panorámica. En el capítulo 1, Pablo confirma a Timoteo su continuo amor y sus oraciones y lo exhorta a mantenerse fiel al evangelio, sin transigir con nada, a defender con diligencia la verdad y a seguir su ejemplo. Qué radicalidad podemos ver en esta carta. En el capítulo 2, Pablo encarga a su hijo espiritual a conservar la fe, transmitiendo sus verdades a sus hombres de confianza que le enseñaran a otros. De aquí donde viene esto de hijo espiritual que hablamos nosotros en estos tiempos. Exhorta al joven pastor a que soporte el sufrimiento como un buen soldado, sirva a Dios con diligencia e interprete con precisión la palabra de verdad. Se separa de todos los que se alejan de la verdad apostólica, se mantenga puro y trabaje con paciencia como maestro. En el capítulo siguiente, Pablo le informa a Timoteo que aumentará el mal y la apostasía, pero que él debe mantenerse fiel, sin vacilaciones a su herencia y a las escrituras. En el último capítulo, Pablo le encarga a Timoteo que predique la palabra y cumpla con todos los deberes de su ministerio. Él concluye poniendo al día a Timoteo con respecto a sus circunstancias presentes al enfrentarse al fin y exhortándole a que vaya pronto. Esto parecía que fuera lo mismo que estamos viviendo ahora. Es decir, Dios nos exhorta ahora a nosotros que estemos tan atentos, pero tan apercibidos. Mire que la maldad se ha aumentado de tal manera impresionantemente, las doctrinas, la cantidad de inventos que salen, Dios mío, por las redes sociales. Y hoy el Señor les está diciendo: pueblo amado, manténganse fiel, sin vacilaciones, no vamos a negociar nada. Firmes en la escritura, pero manteniendo el vínculo perfecto que es el amor, para mantener la unidad en nuestras congregaciones, para mantener la unidad en la iglesia. Y no tenemos que negociar con nada, la palabra se tiene que cumplir. Características especiales. Esta carta tiene 5 características especiales. Primero, contiene las últimas palabras de Pablo antes de ser ejecutado por orden de Nerón en Roma, unos 35 años después de su conversión con Cristo en el camino a Damasco. Segundo,
contiene una de las declaraciones más claras de la Biblia acerca de la inspiración divina y del propósito de las Escrituras. La carta abunda en exhortaciones breves, como por ejemplo, debes avivar la llama del don de Dios, no te avergüences, sufre por el evangelio, etc. No, tremendo, todavía lo estamos viviendo, todavía en estos momentos. Aviva el fuego del don que hay en ti y no nos avergoncemos del evangelio porque él es poder de Dios. Los temas recurrentes de muchas exhortaciones son mantenerse firmes en la fe, protegerla de la tergiversación y la corrupción, oponerse a los falsos maestros y predicar el verdadero evangelio con inmutable perseverancia. El testimonio de despedida de Pablo es un conmovedor ejemplo de valor y de esperanza frente al martirio seguro. Así que, mis amados, ya son las van a ser las 8 de la noche, vamos a terminar aquí para continuarlo mañana, porque es bastante extensito. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te entregamos, Dios, este resto de noche que queda. Bendecimos la vida de Daniela. Señor, declamamos, Padre Santo, para que traiga sanidad, alivio completo, Señor, a todo ese trabajo que hoy le hicieron. Ella es una valiente, Padre Santo. Y te pedimos en esta noche, Dios, que tú tomes el control de cada uno de nuestras vidas, de todos estos maravillosos hermanos que se conectaron, que estuvieron puntuales, pendientes. Hoy los bendecimos como nunca. Esto fue maratónico, pero gracias al Señor que siempre tiene a sus obreros bien preparados para cualquier obra, para cualquier momento, Señor, lo que tú dispongas, Padre. Estamos listos como obreros bien preparados por ti, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, queriendo aprender cada día más de tu palabra y dando, Señor, lo mejor de nosotros en este servicio que sea productivo al máximo. En el nombre poderoso de Jesús, les amamos. Chao, chao. Nos vemos Chao, chao, mañana. gracias. Bendiciones.